Hola y bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la psique humana para explorar una pregunta crucial: ¿cuál podría ser la forma más peligrosa de la personalidad narcisista? La respuesta podría sorprenderte. Antes de comenzar, si este análisis te parece valioso, te invito a compartirlo. Un simple gesto puede llevar esta información vital a alguien que necesite escucharla, y tu apoyo nos permite continuar esta importante labor de divulgación. Cuando pensamos en narcisismo, nuestra mente suele evocar una imagen muy específica, casi de caricatura: la persona grandiosa, arrogante, presumida. Aquel que es extrovertido, encantador a primera vista, pero profundamente egoísta. Es el pavor real del mundo humano, siempre mostrando su plumaje, buscando ser el centro de atención. Por mucho tiempo, esta ha sido la cara pública del narcisismo. Y aunque este tipo de personalidad, el narcisista grandioso, ciertamente puede ser destructivo, especialmente cuando no consigue lo que quiere, mi experiencia y numerosos estudios sugieren que el mayor peligro no siempre reside en lo que es obvio. El narcisismo no es un interruptor de encendido o apagado, es un espectro, un continuo con múltiples subtipos y matices. Es un fenómeno complejo, casi tridimensional. La investigación ha demostrado consistentemente una conexión alarmante entre los rasgos narcisistas y la agresión. Un importante meta-análisis realizado por los académicos Krisan y Busman confirmó que el narcisismo está asociado con todas las formas de agresión, desde la verbal hasta la violencia física. Pero para entender el verdadero peligro, debemos mirar más allá del arquetipo del fanfarrón. Imaginen esta historia, una que lamentablemente se repite con variaciones en los titulares de noticias todos los días. Una mujer decide terminar su relación. Le comunica a su pareja que ya no quiere casarse con él, que el amor romántico se ha terminado y que solo desea mantener una amistad. La reacción de él es de una violencia explosiva e irracional. La ataca brutalmente y le quita la vida. Cuando se investiga la vida de este hombre, el retrato que emerge es desconcertante. No era el alma de la fiesta, ni un líder carismático, ni un empresario exitoso. Por el contrario, era una persona que pocos notaban. Un hombre de vida silenciosa, de perfil bajo, con una carrera insignificante. No había nada grandioso o brillante en él. Era, para el mundo, prácticamente invisible. Pero en el momento en que fue rechazado, el horror absoluto se desató. Este patrón trágico es el pan de cada día en los datos sobre violencia doméstica. Una persona, generalmente una mujer, expresa su deseo de irse, y la pareja con rasgos antagónicos, sean narcisistas o psicopáticos, responde con una agresión que puede escalar hasta el asesinato. A veces es una reacción inmediata, como en la historia que les conté. Otras veces, es algo premeditado, precedido por acoso y una preparación metódica. Subyacente a muchas de estas tragedias se encuentra una forma de narcisismo más silenciosa, pero inmensamente más volátil: el narcisismo vulnerable. Este no es el narcisismo del pavor real, sino el de la olla a presión. Es el narcisismo de la victimización, del resentimiento. La persona se siente perpetuamente agraviada, enfadada con un mundo que, según ella, le debe algo. Tú le debes algo. Su piel es increíblemente fina, se ofende con facilidad y debajo de una superficie aparentemente tranquila, hierve una rabia peligrosa. Son suspicaces, rozando una paranoia de bajo grado. No los encontrarás presumiendo de sus logros, porque a menudo no los tienen. En lugar de la ambición desmedida del narcisista grandioso, en el vulnerable vemos un fracaso para despegar. Pueden estar estancados en trabajos sin futuro, perder empleos constantemente y tener muy pocos amigos. A diferencia del grandioso que, aunque sea de forma superficial, suele estar rodeado de gente.
Si a esta mezcla de vulnerabilidad le añadimos un toque de narcisismo maligno, el resultado es una combinación letal. Cuando en la historia real, el asesino intentó explicar por qué lo hizo, sus palabras fueron reveladoras. Dijo que la atacó porque ella lo criticó. En ese momento, él atravesaba dificultades económicas, luchaba contra la depresión y la ansiedad. Y sentía un profundo resentimiento porque ella ya no estaba interesada en él. Alegó que su rechazo lo hizo estallar en una furia violenta que estaba fuera de su carácter. No podemos diagnosticar a distancia, y en realidad no importa la etiqueta clínica exacta. Lo que importa es reconocer el patrón, porque es completamente consistente con el narcisismo vulnerable. Una persona vista como apacible o con mala suerte, que al sufrir una herida en su ego, una herida narcisista, reacciona con una violencia desproporcionada. Y aquí está la clave, los narcisistas vulnerables carecen de los amortiguadores que a veces protegen al grandioso. El grandioso tiene su éxito, su trabajo, sus relaciones sociales, una validación constante que alimenta su ego. El vulnerable no tiene nada de eso. Por eso la presión interna se acumula sin válvula de escape. La agresión, en este contexto, se convierte en una forma de regulación emocional. Es un intento desesperado de apagar la fuente de su vergüenza, en este caso, la pareja que lo rechaza. Una vez que la fuente es eliminada, la persona narcisista puede volver a su estado basal de calma aparente. En muchos casos, la agresión es verbal o psicológica. Pero en los peores, como vimos, tiene consecuencias irrevocables. Esto nos lleva a la terrible encrucijada que enfrentan las víctimas de violencia doméstica. El mundo, con ignorancia y simpleza, a menudo pregunta, ¿por qué no simplemente te vas? Pero las víctimas no tienen opciones reales. Sus elecciones son, quedarse y seguir sufriendo el abuso, esperando protegerse de una violencia aún mayor, o irse y garantizar, casi con certeza, una escalada de esa violencia. Los sistemas de justicia a menudo llegan tarde, cuando el crimen ya se ha cometido. En mi práctica clínica, con muy raras excepciones, cada cliente que he atendido donde el abuso escaló a un nivel de peligro mortal, estaba lidiando con una pareja o familiar narcisista vulnerable. Por el contrario, las personas en relaciones con narcisistas grandiosos a menudo se sorprendían más por la rapidez con la que el narcisista pasaba a una nueva relación y una nueva vida tras la ruptura. En el narcisista vulnerable, la sensibilidad al rechazo y las heridas de abandono se combinan con un profundo sentido de derecho. Y esa es una mezcla explosiva. Cuando son rechazados, en lugar de simplemente caer en la tristeza, ese derecho aflora con una furia que dice, ¿cómo te atreves a pensar que puedes tomar las decisiones aquí? ¿Cómo te atreves a dejarme? La herida en el ego se transforma en un peligro real. Y aunque, afortunadamente, la mayoría de los casos no terminan en asesinato, sí pueden escalar a un acoso post-separación severo, campañas de difamación, amenazas, vigilancia constante. Un comportamiento que deja a la víctima atrapada, viviendo con miedo. Identificar el narcisismo vulnerable es difícil precisamente porque no se parece al estereotipo. Parecen ansiosos, deprimidos, irritables. Puedes sentir lástima por ellos. Y aquí yace la trampa más sutil de todas, la culpa. Las personas empáticas que se relacionan con un narcisista vulnerable a menudo se sienten culpables. No ven a un fanfarrón, sino a alguien que parece estar sufriendo. Se encuentran tratando de ayudarlos, sintiéndose mal por ellos, y luego sintiéndose culpables por hartarse de sus quejas constantes. Sienten que no pueden abandonarlos porque ya están muy mal. Pero en los momentos en que perciben que te estás alejando, pueden recurrir a amenazas veladas, te arrepentirás si me dejas, o incluso amenazas de autolesión, atrapándote en un ciclo de manipulación y culpa.
Y por eso es crucial entender que esto es narcisismo. Porque, como todas las formas de narcisismo, no es particularmente susceptible al cambio. Incluso muchos terapeutas pueden pasar por alto el narcisismo subyacente y centrarse solo en la depresión o la ansiedad, sin llegar a la raíz del problema. El narcisismo maligno también es peligroso, sin duda. Pero en esas relaciones, el peligro es palpable, es una amenaza constante. La gente vive con miedo y, por lo tanto, no siente tanta culpa al querer irse. Están más preparados para el peligro. El estancamiento en una relación con un narcisista maligno se basa en el miedo y el aislamiento. El estancamiento en una relación con un narcisista vulnerable se basa en la culpa. La posibilidad de un peligro físico a menudo no se registra hasta que es demasiado tarde, porque su personalidad victimista enmascara la amenaza. La gran mayoría de las relaciones narcisistas no terminan en violencia física. Terminan, son dolorosas, sanas y sigues adelante. Pero es innegable que conllevan un riesgo mayor que otros tipos de relaciones. Y es en el momento de la separación, cuando decides salir, que las relaciones con narcisistas vulnerables pueden volverse extremadamente peligrosas, muy rápidamente. Y es posible que no estés preparado, porque nunca viste venir la amenaza. Si alguna vez tienes preocupaciones sobre tu seguridad en cualquier relación, ya sea con una pareja, un familiar o un amigo, es vital que actúes. Busca ayuda en programas contra la violencia doméstica, habla con un terapeuta, consulta a las autoridades si es necesario. Documenta todo. Y lo más importante, no te invalides a ti mismo pensando que estás exagerando. Tu intuición, esa sensación en tu cuerpo, suele tener razón. Confía en ti mismo. Si no te sientes seguro, es mejor ser excesivamente cauteloso que correr el más mínimo riesgo. Comprender estas dinámicas complejas no tiene como fin etiquetar a las personas, sino darnos las herramientas para protegernos a nosotros mismos y a aquellos que amamos. El conocimiento es, y siempre será, la primera y más poderosa línea de defensa. Gracias por acompañarme en este análisis.